Vamos a entrar una vez más en tiempo de palabra. Una palabra del Señor es suficiente para ser salvos, ser sanos, ser libres. Necesitamos escuchar más palabra de Dios. Vuelvo a repetirlo. Escuchamos muchas palabras del mundo, del hombre, mi querido hermano. Palabras y palabras. Pero a veces poco escuchamos palabra de Dios. Necesitamos escuchar palabra de Dios. Ir a la fuente, mi querido hermano. La fuente de la salvación, de la sanación, de la fe, de la bendición. La palabra, mi querido hermano. Vamos a escuchar ahora a San Pablo, que le va a hablar a los romanos. Y en ellos a ti y a mí, mi querido hermano. Y va a hablar San Pablo en esta carta que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ya no hay condenación. Ya no hay condenación, dice Pablo, para los que están en Cristo. ¿Por qué no hay condenación? ¿O no hay sentencia? Porque Cristo pagó la deuda que teníamos. El hombre, el ser humano, adquirió una deuda imposible de cancelar, mi querido hermano, a través de Adán y Eva. Y el hombre intentaba cancelar esta deuda y no podía. Dios hace hombre y pagó esa deuda, que era la condenación, mi querido hermano. Porque todos estábamos privados de la libertad. Todos estábamos privados de la gloria de Dios. Todos estábamos en pecado. Y Jesús vino a pagar esa deuda, esa condenación. Por el texto dice: no hay condena alguna para los que están en Cristo Jesús. Si estamos con Cristo, ya no hay condena. O sea, ya no hay deuda. Por eso en la cruz dijo: todo está consumado, todo está cancelado, todo está pagado, dijo Jesús. Todo está consumado. Si usted recuerda la película de Mel Gibson, cuando en la cena Satanás le habla a Jesús, dice: ¿quién podrá pagar esto? Nadie puede resistir con todo esto. Nadie puede pagar esto. Nadie puede. Se levanta Jesús y le aplasta la cabeza a la serpiente. Eso lo muestra la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Jesús pudo y fue capaz de pagar esa deuda que teníamos tú y yo, imposible de cancelar. Amén. Dice San Pablo: hermanos, no hay condena alguna para los que están en Cristo Jesús. Quiero detenerme en ese punto. Aquí hay muchos mensajes, mi querido hermano. Para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿estamos en Cristo Jesús? ¿Estamos en Cristo Jesús? Podemos decir: yo estoy en Cristo Jesús porque soy bautizado, soy católico, hago el rosario. Pueden decirlo y es válido, mi querido hermano. Pero San Pablo lo va a explicar mucho mejor, mi querido hermano. ¿Cómo estamos en Cristo Jesús? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Viviendo de qué manera estamos en Cristo Jesús. Pablo dice, así empieza la carta: no hay condena alguna. O sea que habían varias condenas. No hay ninguna condena para los que están en Cristo Jesús. Jesús dice en Juan 15: sin mí nada podéis hacer. Debemos andar con Cristo Jesús todo el tiempo. Conversar con Él, hablar con Él, contarle todo a Él. Somos católicos, ojalá ir todos los días a misa, escuchar su palabra, recibir su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, confesarnos con frecuencia, hacer el rosario, leer la palabra, vivir y practicar las 14 obras de misericordia, para que no haya ninguna condena, mi querido hermano. Andar con Él. No hay condena alguna para los que están en Cristo Jesús. Pues la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Te ha librado de la ley del pecado. Pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible a la ley, por cuanto que estaba debilitada a causa de la carne, lo ha hecho Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y en orden al pecado. Condenó el pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley se cumpliera en nosotros, los que actuamos de acuerdo con la carne, sino de acuerdo con el Espíritu. Los que actuamos no de acuerdo con la carne, sino de acuerdo con el Espíritu.
Santo Dios, Santo Dios, por lo cuanto que estaba debilitada a causa de la carne, lo ha hecho Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y en orden al pecado. Condenó al pecado en la carne. Santo Dios. O sea, Jesús cargó el pecado nuestro. Se hizo pecado, mi querido hermano. Jesús, Él se hizo pecado. Dice la Biblia que Él cargó los pecados de toda la humanidad. Él mismo se hizo pecado. Y Dios así lo quiso, para que llegáramos a ser tú y yo la justicia de Dios. Todo esto lo hizo Dios. Pero Juan dice: tanto amó Dios este mundo, que entregó su único Hijo a una cruz a morir, para que todo aquel que en Él crea alcance salvación y vida eterna. O sea, Dios mismo tuvo que pagar la deuda que el hombre había adquirido, mi querido hermano. ¿Cómo la adquirió? Desobedeciendo a Dios y creyéndole al diablo, mi querido hermano. El diablo pensó que había destruido a Jesús, que lo había matado, y se levantó entre los muertos, y así Cristo lo resucitó, mi querido hermano. Perdón, Cristo lo destruyó, bendito sea Dios, con su resurrección. Él creía que había vencido, y ahí fue su pérdida. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Ese era el plan que tenía Dios, una ofrenda, un sacrificio, porque antes eran puros sacrificios, mi querido hermano, que se hacían. Hasta el día de hoy los judíos, sacrificios que cubren el pecado pero no lo quitan. Cristo lo quitó, se hizo pecado. Esto dice muy claro: enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley se cumpliera en nosotros, los que actuamos no de acuerdo con la carne, sino de acuerdo con el Espíritu. Pues los que viven según la carne desean las cosas de la carne. En cambio, los que viven según el Espíritu desean las cosas del Espíritu. Y aquí Pablo es más claro: tú y yo vivimos de acuerdo a la carne o al Espíritu. ¿Qué es la carne? Las tentaciones, los deseos, los instintos, la voluntad. Esos deseos están adentro, mi querido hermano. ¿Vivimos de acuerdo a la carne o de acuerdo al Espíritu? Pues los que viven según la carne desean las obras de la carne. En cambio, los que viven según el Espíritu desean las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que tú y yo deseamos? ¿Qué deseamos tú y yo? ¿Lo de la carne? ¿O deseamos lo del Espíritu? Deseamos, por ejemplo, estar en una Eucaristía. Deseamos ir todos los días a misa. Deseamos confesarnos. Deseamos hacer el rosario. Deseamos leer la Biblia. Deseamos todo esto. Deseamos pedir perdón, dar el perdón, ayudar, colocar la otra mejilla. Deseamos orar por los pecadores, por nuestros enemigos y amarlos a través de la oración. ¿Qué deseamos? O deseamos las obras de la carne, como por ejemplo, sin que todo esté mal en ese sentido, deseo un buen trabajo, una buena economía, una buena salud, una buena familia. Todo es parte de la carne. Hay cosas que son, claro, gravísimas en la carne, pero todo eso es bueno, mi querido hermano. Pero ¿qué es lo que tú y yo más deseamos? Por eso San Pablo dice: sobre toda cosa ambicionar lo que está arriba, más que lo que está aquí abajo. ¿Somos carnales o espirituales? Por los frutos nos van a conocer. Y también tú y yo nos conocemos. A ti y a mí, ¿qué es lo que más nos mueve? ¿La carne o el espíritu? ¿Qué es lo que más nos mueve? Y aquí yo quiero decir algo, más bien, bendito sea Dios, en este momento. Por lo general, escuchen esto: lo que es del espíritu no produce muchas emociones. Lo que es de la carne produce muchas emociones. Es lo que acabo de decir, hermanitos, hermanitas, para que no asusten. Por lo general, lo que es del espíritu, lo espiritual, a veces sí, pero muchas veces no produce muchas cosas emocionales. En cambio, la carne sí produce cosas muy emocionales, que tú las puedes ver como algo más real, porque lo sientes, mi querido hermano. En el espíritu no. Acompáñenme a orar. Y van con él, quédense aquí. Y él subió un poco más arriba de la montaña y se puso a orar solo.
en el Monte de los Olivos. Y estaba hablando con su padre. Cuando regresó y vio a su equipo, sus muchachos, sus apóstoles, los vio dormidos. Y él les dice: muchachos, la carne es débil, pero el espíritu está animoso. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? O sea, la carne es débil y por la carne quedaron dormidos. El sueño, parte de la carne, se siente el cansancio, quiero dormir, y estaban dormidos, pero el espíritu está animoso. ¿En qué sentido? El espíritu siempre quiere hacer la voluntad de Dios, así no sienta. Son decisiones que tenemos que tomar. Por ejemplo, el espíritu, así no sientas ir a misa, te dirá: ve a misa. Así no sientas ir a misa. El espíritu te va a decir: mira, haz el rosario. Así no sientas hacer el rosario. Por eso lo de la carne es más emocional que lo del espíritu. La carne es muy débil en ese sentido, muy débil. Claro. Y uno siente, se emociona en la carne, demasiado. La carne. Mira, hasta esto tan insignificante pero tan profundo. Por ejemplo, eres diabético. No puedes comer azúcar, o no debes comer azúcar, y comes todo lo otro, pues porque no debes comer azúcar. Cuando comes azúcar te deleitas, en lo otro no te deleitas. ¿O qué es la carne? Me explico más para que me entiendan mejor. Comer ensaladas o cebolla o ajo no es muy emocionante, pero una hamburguesa, oh, emocionante. Uno saliva y todo, mi querido hermano, no más porque se la va a comer, lo otro no. Y por lo general las cosas buenas, y voy a hablar en la materia, pues, en los alimentos, no son tan agradables. Y las cosas malas que hacen daño al cuerpo físico son muy agradables, como el dulce, las grasas, los fritos, la harina, en fin. Dice Pablo: pero los que viven según la carne desean las cosas de la carne. En cambio, los que viven según el Espíritu desean lo del Espíritu. Ahora, vivir en el Espíritu no es tan fácil. Te lo acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque la carne es más emocional. Es que yo siento esto, quiero esto, anhelo esto. Y se siente. Si hablamos de lo sexual, sí que se siente lo sexual. Se siente, mi querido hermano. Pero tenemos que dejarnos llevar. ¿Por qué? Por el Espíritu, no por la carne. Vivir en el Espíritu y ser conscientes que vivir así a veces no es muy emocional. A veces sí, claro. Dios te da sus consuelos, te da gozo, sí. Pero hay momentos que no. Y por lo general no. Lo otro es más emocional. Tomar, jugar, algo más emocional. Eso es tan fuerte, mi querido hermano, que una vez me dijo alguien a mí, un hombre de Dios. No los quiero a ustedes escandalizar, pero para que entiendan lo que es la carne. Dijo alguien: mira, cuando un hombre que es fiel a su esposo, un hombre, y se trata de dar un permiso, cuando eso tú sabes, se vuelve ateo. Hay que evitar todo eso, me decía un padre muy santo. Eso hay que evitarlo, porque las emociones se siente. Cuando eso tú sabes, se vuelve ateo. Después ya se vuelve cristiano, me decía el padre. O sea que ten cuidado, no te des permisos. Esto es fuerte lo que acabo de decir, y puede que lo escandalice en este momento. Pues los que viven según la carne desean las cosas de la carne. En cambio, los que viven según el Espíritu desean las cosas del Espíritu. Pero cuando hablo así del deseo o lo emocional, no, es una decisión que yo tengo que tomar. Porque el deseo, que yo quiero hacerlo. No. Es tu decisión de hacerlo, aunque no sientas hacerlo. Porque el deseo va a estar por lo general siempre en la carne. El deseo de pecar, de tomar, de ser infiel, de cometer un acto impuro, va a estar siempre latente ese deseo. El otro deseo a veces va a estar, sí, un deseo muy santo, pero a veces no va a estar, mi querido hermano. Es tu decisión de vivir según el Espíritu. Si esperas el deseo y te hallas por el deseo, y si no lo tienes, pues no lo haces. No. Te pongo otro ejemplo para que me entiendas sobre lo que es andar en la carne y en el Espíritu. Jesús contó una parábola y dijo: había un padre que tenía dos hijos. El padre tenía su viñedo. Dice a un hijo: hijo, ve a trabajar en el viñedo.
Él dice, no quiero ir por allá, no. Pero al final fue y trabajó. Dice el segundo hijo, ve a trabajar al viñedo. Sí papá, yo voy. Y al final no fue. Pregunta a Jesús, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? El que dijo que no, pero al final lo hizo. ¿Qué muestra ahí Jesús? Las emociones. Uno dijo sí emocionado, el otro no emocionado, pero al final el que lo hizo era el más importante, porque lo hizo sin ninguna emoción. No quiero ir a trabajar, no quiero, pero ok, lo haré, porque es el deber de hacerlo, es lo correcto. El otro se emocionó, sí, al final no lo hizo. Cuando el texto dice que los que viven según la carne desean las cosas de la carne, claro, las desean. Y en la carne van a haber deseos. Deseo a comerte un chicharrón, una morcilla, un chorizo, un dulce, si te haga daño. Deseos van a estar ahí. De tomar un whisky, deseo una canita al aire, como dicen algunos. Deseos de ver pornografía, deseo de esto. Eso va a estar ahí latente. Dice San Pablo. En cambio, los que viven según el Espíritu desean. Pero ahí está la decisión más que el deseo. Las cosas del Espíritu. El deseo de la carne es muerte. Escuchen eso. Aquí todavía Pablo da más claridad. El deseo de la carne es muerte. Es muerte. La paga del pecado es muerte. Hablaba el Señor así, creo que el jueves. Bendito sea Dios. La paga del pecado es la muerte. El deseo de la carne es muerte. Y vuelvo al ejemplo del dulce. Bendito sea Dios. Te han prohibido comer dulce, pero el deseo no lo has perdido por comer dulce. Si te pones a comer dulce, te pueden matar. Te mata el dulce, porque esos deseos traen muerte. Y te hablo en el sentido pues de lo físico. Ahora cuánto más en lo espiritual. Aquí yo deseo a este hombre o a esta mujer. Sí, pero no es tu esposo, no es tu esposa. Te mata. Ese deseo te mata. El deseo de la carne es muerte. En cambio, el deseo del Espíritu es vida y paz. El deseo del Espíritu es vida y paz. Lo que Jesús dice a los apóstoles. La carne es débil, pero el Espíritu está animoso. ¿Animoso a qué? A hacer la voluntad de Dios. ¿En qué sentido? En tomar decisiones correctas. Así no sienta. Que es la parte más complicada. Porque algunos nos queremos dejar ya por el deseo en lo bueno. Y a veces no está. No está, mi querido hermano. Otro ejemplo. Porque estamos hablando de la carne y del espíritu. Otro ejemplo. Yo aquí trabajo en este oratorio. Bendito sea Dios. Y escucho de vez en cuando a algunas personas. En esa capilla donde trabajo yo. Y aquí quiero hacer como una cuña en el buen sentido de la palabra. Que me habló mi esposa. Aquí tenemos un grupo que se llama Misión Posible. Lo transmitimos. Estamos aquí de las 6:30 de la mañana, 6:30 a 9 de la mañana todos los días, de lunes a sábado. Y tenemos un grupo de lista de difusión por WhatsApp. Los que quieran pueden escribir ahí. Yo quiero entrar a ese grupo de lista de difusión por WhatsApp y ahí lo vamos a colocar, los que quieran, en libertad. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué te cuento, hermanito? Una vez vino aquí un hombre que había sido infiel. Escucha esto. O sea, le había fallado a su esposa, estaba muy mal. Yo recuerdo que yo lo escuché, él estaba muy mal, llorando, pues porque había sido infiel a su esposa. Nunca lo había hecho y había caído por primera vez. Y estaba muy mal. Pues yo le oré a este hombre. Él sintió mucha paz, mucha tranquilidad, lloró, se confesó. Y se fue. Pasó el tiempo y volvió aquí a buscarme otra vez. Me cuenta este hombre, me dice, mira, cuando tú oraste por mí, pues yo sentí mucha paz, mucha alegría. Y el deseo se me fue. El deseo se me fue por esta mujer. Se me fue todo el deseo, las ganas se me fueron. Pero ¿sabes qué? Han vuelto esos deseos. Por eso vengo aquí otra vez a buscarte para que ores por mí. Porque el deseo volvió. La estoy pensando, la estoy recordando, quiero estar otra vez con ella. Y yo pensé que ya había sido todo solucionado. Oraste por mí ese día y yo sentí una paz, una tranquilidad, me confesé bien con mi esposa y esto ya ha vuelto el deseo.
Entonces yo le dije a él, mira, ¿sabes qué, hermano? Mira lo que te voy a decir. Esto no es algo mágico. Aquí no es la varita mágica. No es así, esto no funciona así, hermanito. Tú debes ser muy consciente de que vas a querer. O sea, querer. O sea, tienes el deseo, me lo acabas de contar. Querer. Ok, dile a Dios, Señor, mira, yo quiero estar con esta mujer otra vez. Yo quiero, yo puedo, porque no estás enfermo. Pero no debo, Señor, no me conviene. No me conviene, Dios. Y pide al Señor, en esto dame fuerzas, que no me conviene, porque esto va a destruir mi alma, el alma de mi esposa, va a destruir mi hogar, mi familia, no me conviene. Pero ser consciente, quiero, el deseo de la carne, quiero, puedo, porque no estás enfermo, tú puedes, pero sabes que no debes. Te volví a orarle para que Él hiciera más énfasis, porque Él quería que como algo de magia desapareciera el deseo por la otra mujer. No, eso no va a desaparecer. O sí puede desaparecer, pero en el tiempo de Dios. Pero por ahora no desaparece. Vas a tener esa lucha porque has cruzado la línea. Pero él consciente, quiero, puedo, pero no debo. No debo hacerlo. Ahí está el espíritu, en la conciencia. No debo hacerlo. Que es la carne, quiero y puedo, pero no debo hacerlo. Pues le oré, mi querido hermano, nuevamente. Le expliqué lo que le expliqué. Y este hombre después me contó que ha estado con la guerra, pero no ha vuelto a caer, porque Dios le ha dado la gracia en el no debo hacerlo, siendo consciente que por momentos quiere y puede, pero no debe hacerlo porque ama a su familia y no la quiere destruir. Santo Dios. El deseo de la carne es muerte, en cambio el deseo del espíritu es vida y paz. Por ello, el deseo de la carne es hostil a Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni puede someterse. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Eso es fuertísimo, hermano. Pablo dice, el deseo de la carne es muerte, la paga del pecado es muerte. En cambio, el deseo o dar buenas decisiones en el espíritu dan vida y paz. Por ello, el deseo de la carne es hostil a Dios. O sea, hay una guerra. Un santo dijo, Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Es hostil. El deseo de la carne es hostil a Dios. Hostil. Pero ¿cuál es el problema hoy en día? La gente hoy en día quieren llamar lo que es malo, bueno. Lo que es malo, bueno. Es hostil. Es como el agua y el aceite, mi querido hermano. El deseo de la carne es hostil a Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni puede someterse. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Cuando uno está en la carne, cuando uno está en modo envidia, en modo egoísmo, cuando uno está en modo lujuria, adulterio, borracheras, drogas, vicios, mentiras, fraude, exageraciones, condena, juicio, chisme, esto no agrada a Dios. ¿Y cuántos andamos así? El modo odio, modo rencor, modo envidias, modo impurezas. Andamos así, modo rabias. Santo Dios. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ya te expliqué cómo uno está en la carne. Cuando estás con envidias, estás en la carne. Cuando estás con odio, estás en la carne. Cuando estás con impureza o deseos de impureza, estás en la carne. Cuando ves pornografía o te masturbas, estás en la carne. Cuando odias, cuando no eres capaz de orar por Petro, nuestro presidente, nuestro querido presidente, estás en la carne, porque eres desobediente. ¿En qué modo andamos tú y yo? ¿Modo carne o modo espíritu? Ahora que se habla de que modo avión, ¿en qué estamos? ¿Modo carne o modo espíritu? Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero mira lo que Pablo dice a esta comunidad en un acto de fe, en el lenguaje de fe. Pero ustedes no están en la carne, sino en el espíritu, si es que el espíritu de Dios habita en ustedes. En cambio, si alguien no posee el espíritu de Cristo, no el de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes,
El cuerpo está muerto por el pecado, pero el espíritu vive por la justicia. Y si el espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por el mismo espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado. Si Cristo está en ustedes, si Cristo está en ustedes, esa es la pregunta del millón. ¿Será que Cristo está en mí? O más bien, si está por el bautismo, pero yo lo dejo actuar a Él, o actúo yo. Yo dejo que Él dirija la vida, o la dirijo yo. ¿Quién tiene el control? ¿Yo o Cristo? Si Cristo está en mí, el cuerpo está muerto por el pecado. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el espíritu vive por la justicia. Y si el espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por el mismo espíritu que habita en ustedes. Él habita en ti y en mí. Pablo lo dijo: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Pero ¿cuál es el problema? Muchas veces a Él no lo dejamos actuar, o que Él se manifieste, o que se revele, o que hable, o que haga. No, pero la carne que habita en nosotros, si dejamos que hable, se manifieste, diga esto, diga aquello, haga esto, haga aquello, la carne, porque hay una guerra adentro. Adentro está, sí, el Señor, sí, y también está el pecado, sí. ¿Cómo así? Pablo dijo ayer. Pablo, el ungido, el que se convirtió a cristiano, el que llevó el mensaje. El pecado me tiene prisionero, desgraciado de mí. Hay una guerra adentro, hay un combate adentro, mi querido hermano. Sí, hay un combate, pero necesitamos estar cerca de Cristo. No de vez en cuando, sino siempre con Cristo, para que Él tome el control, mi querido hermano, y haga morir Él las obras de la carne que habitan en nosotros, mi querido hermano. Y algún día poder decir como Pablo: ya no vivo yo, ya no, es Cristo quien vive en mí. ¿Cómo va a ocurrir esto? Si estamos día a día con Cristo, día a día, en la oración, en la Eucaristía, en la comunión con frecuencia, en la confesión con frecuencia, con el Santo Rosario, viviendo y practicando las 14 obras de misericordia, perdonando, pidiendo perdón. Eso lo repito todos los días porque esto hay que vivirlo todos los días, mi querido hermano. Es la única forma de que Él haga morir las obras de la carne. Dicho de otra manera, el que anda con la miel, algo se le pega. Y el que anda con la mierda, también se le pega algo, mi querido hermano. Eso es fuerte, pero así es. Anda con Jesús, se te va a pegar Jesús, o más bien, Él va a actuar más en ti. Va a ser más Jesús que tú. Si no andas con Jesús y andas con el otro, que es lo que te acabo de mencionar, cada día va a estar envuelto en eso, y vas a envolver a otros en eso mismo, mi querido hermano. Santo Dios, bendito sea Dios. Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ese es que es el anticristo. ¿Y cuántos somos a veces anticristos por el mal testimonio que estamos dando? Santo Dios. Si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ahora, ¿cómo es el Espíritu de Cristo? ¿Cómo es? Amoroso, bondadoso, tierno, compasivo, amable, paciente. Es el Espíritu de Jesús. Habla la verdad, exhorta con la verdad, con la caridad. Es el Espíritu de Cristo.
querido hermano.